Mis padres destruyeron mi habitación mientras viajaba, pero cuando vieron el testamento de la... Mis padres destruyeron mi habitación mientras viajaba. Lo que hallaron cambió nuestras vidas para siempre. Soy Isabella, y mi historia no es la de una chica común que vuelve de unas vacaciones en Cancún para encontrar su casa patas arriba. No, lo que me esperaba era una traición tan profunda que redefinió cada recuerdo, cada risa, cada abrazo familiar. Pensé que lo peor era ver mis fotos rasgadas, mis libros favoritos en pedazos, mi privacidad hecha añicos. Pero eso fue solo el principio de una pesadilla que apenas comenzaba. El verdadero golpe llegó cuando mi padre, con el rostro pálido y los ojos inyectados en sangre, me lanzó una carta arrugada. «Explícate», Isabella gruñó, su voz temblaba de furia. Era el testamento de la abuela Elena, esa mujer que adoré, la única que siempre me defendió, la que me enseñó a bordar y a soñar. Pero no era el testamento que todos conocíamos. Este era un documento secreto, escondido entre mis cosas, que revelaba verdades tan oscuras, tan dolorosas, que mi propia familia se desmoronaría al leerlas. Mis padres, en su ira ciega, no solo habían profanado mi espacio, sino que habían desenterrado un secreto familiar que mi abuela había custodiado por años. Un secreto que me ponía a mí, a la nieta inocente, en el centro de una fortuna, de una venganza, de una historia que me negaba a creer. ¿Por qué la abuela Elena me dejó todo a mí? ¿Y qué ocultaba ese testamento para que mis padres reaccionaran con tal violencia? Prepárense, porque lo que sucedió después, nadie, ni siquiera yo, lo vio venir. El sobre, sellado con cera antigua, crujió bajo mis dedos temblorosos. Con sumo cuidado, lo abrí, revelando varias hojas de papel amarillento. La primera era una carta, escrita con la hermosa caligrafía de mi abuela. Mis ojos recorrieron las palabras, cada una cargada de su esencia, su amor incondicional. Describía su deseo de que yo continuara con mi arte, que nunca permitiera que nadie apagara mi espíritu creativo. Recordaba cómo mis padres siempre habían menospreciado mi pasión, intentando moldearme a su imagen. Luego, debajo de la carta, encontré el documento que heló mi sangre, el testamento. No era el testamento que todos conocíamos, el que nombraba a mis padres como los únicos herederos de la casa de la abuela. Este era diferente, un codicilo fechado apenas unas semanas antes de su fallecimiento. En él, mi abuela, con una lucidez asombrosa, revocaba la herencia de mis padres y me nombraba a mí como la única y legítima propietaria de la casa. Pero había una condición, una cláusula que me dejó sin aliento. El traspaso de la propiedad se haría efectivo solo si mis padres, de alguna manera, demostraban su desprecio por mi arte o mi persona. Mis padres habían caído justo en la trampa. Mis manos apretaron el papel, las palabras de mi abuela resonando en mi mente. Ella siempre supo. Siempre entendió la dinámica tóxica, el control asfixiante. Había previsto su reacción, su inevitable intento de borrar mi identidad, y había actuado. La rabia que sentía se transformó en una determinación fría y calculada. Esto no era solo una casa. Era el último acto de amor de mi abuela, su forma de protegerme incluso desde la tumba. Mis padres creyeron haberme despojado de todo, pero en realidad me habían entregado la herramienta perfecta para mi venganza. La justicia, la verdadera, apenas comenzaba para mí. La rabia me había consumido por completo, pero ahora se había transformado en una fría obsesión. Mis padres creyeron haberme robado, o mi futuro, pero no entendían que el testamento de mi abuela había cambiado todo. Su última voluntad, tan cuidadosamente redactada, no solo me otorgaba la casa, sino también el control total de sus inversiones y propiedades. Mis padres, que siempre se habían jactado de su astucia financiera, no habían visto venir esta jugada maestra. Yo tenía el poder, y ellos no lo sabían. El primer paso fue contactar a la abogada de mi abuela. La licenciada Elena Rivera, una mujer de carácter firme y mirada penetrante, me recibió con una sonrisa triste. Ella conocía bien a mi familia y, al parecer, también las intenciones de mis padres. Me explicó cada detalle del testamento, cada cláusula que aseguraba mi control absoluto y, más importante aún, las condiciones que mis padres debían cumplir para no perderlo todo. Su avaricia, su desprecio por mi arte, serían su propia perdición. La casa era mía, legalmente mía. Decidí que no la vendería, no la abandonaría. Sería mi fortaleza, el escenario de mi plan. Mis padres, ajenos a la verdad, seguían viviendo allí, convencidos de que tarde o temprano yo cedería. No podían estar más equivocados. Cada día que pasaba, cada vez que los veía sentados en mi sala, en mi comedor, mi determinación se fortalecía. La paciencia se convirtió en mi arma más afilada. Una tarde, mientras ellos presumían de sus nuevas adquisiciones, resultado de su limpieza de mi habitación, les solté la primera bomba.
Con una calma que no sentía, les informé que según el testamento la casa era mía y que ellos eran mis inquilinos. Sus caras se descompusieron, la incredulidad se mezcló con la furia. Mis ojos no se apartaron de los suyos, disfrutando de cada milisegundo de su shock. La verdadera justicia, la que mi abuela había planeado y yo ejecutaría, apenas comenzaba para mí. El silencio en la sala era tan denso que casi podía saborearlo. Mis padres, con sus rostros pálidos y sus bocas ligeramente abiertas, parecían estatuas. Mi madre fue la primera en recuperarse, sus ojos se entrecerraron con una furia que reconocí al instante. Esto es una farsa, Isabella, una trampa. Tu abuela jamás haría algo así. Su voz era un silbido venenoso, pero no tenía el mismo efecto en mí que antes. Yo ya no era la niña asustada. Una farsa. Mi tono era suave, casi un murmullo, pero cada palabra resonó con la fuerza de un trueno. El notario que redactó este testamento es el mismo que manejó todas las propiedades de la familia por décadas. ¿Crees que él se prestaría a un juego así? Saqué una copia del documento, el sello oficial brillando bajo la luz. Se lo tendí, pero ninguno de los dos se atrevió a tocarlo. El miedo comenzaba a filtrarse en sus ojos, una emoción que nunca antes les había visto dirigida hacia mí. Mi padre, siempre el más pragmático, intentó recuperar algo de control. Isabella, podemos hablar de esto. No seas impulsiva. Somos tu familia. La ironía de sus palabras me revolvió el estómago. ¿Familia? Ellos habían destruido mi santuario, mi alma. Ya hablamos, le respondí, mi voz a la hora firme. Y ahora es mi turno de hablar. Les informé sobre los nuevos términos. Tendrían un mes para encontrar un nuevo lugar. Cada día que pasaran aquí después de ese plazo, les costaría una suma exorbitante. Mis ojos se encontraron con los de mi madre, y vi la realización golpearla como una ola fría. No era solo la casa. Era el control, el poder que siempre habían ejercido sobre mí, lo que ahora se les escapaba de las manos. La justicia de mi abuela era un arma silenciosa, y yo la empuñaba con una frialdad que jamás pensé poseer. El silencio en la sala era denso, cortado solo por el crujido de la madera vieja bajo mis pies. Mis padres, antes tan seguros, ahora se veían diminutos frente a la verdad que la abuela había dejado escrita. Mi madre, con los labios temblorosos, intentó una última jugada. Isabella, no puedes hacer esto. Somos tu familia. Su voz sonaba hueca, desprovista de la autoridad que siempre había ejercido. Yo sentía una frialdad en el pecho, una certeza que me sorprendía. Ustedes dejaron de ser mi familia el día que destruyeron mi arte, respondí, mi voz firme, sin el menor rastro de la duda que me había atormentado durante años. Destruyeron mi espacio, mi identidad. La abuela lo sabía. Ella siempre me vio de verdad. Las palabras salieron con una facilidad que me asombró, como si hubieran esperado este momento para ser liberadas. Mi padre, con el rostro pálido, intentó interponerse, pero su mirada se desvió, incapaz de sostener la mía. La abuela había anticipado cada movimiento, cada reacción. El testamento incluía una cláusula final, una estocada maestra. Si se negaban a cumplir, la casa no iría a beneficencia, sino a un fondo para jóvenes artistas, gestionado por una fundación que ella misma había creado. Era su forma de asegurar que el arte, mi arte, siempre tendría un refugio. Mis padres no solo perderían la casa, sino que su legado de control sería reemplazado por uno de apoyo a lo que tanto despreciaban. La humillación en sus rostros era el clímax de mi venganza. No había gritos ni lágrimas, solo una aceptación amarga. Me di la vuelta, dejando atrás la casa que una vez fue un refugio y luego un campo de batalla. La justicia de la abuela no era solo para mí. Era para todos los que alguna vez se sintieron incomprendidos. Mis pasos resonaron en el pasillo, un eco de la libertad que finalmente había encontrado. El camino por delante era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que lo recorrería siendo yo misma. La sala se llenó de un silencio sepulcral, solo roto por el crujido del papel en manos de mi abogada. La mirada de mis padres, antes desafiante, ahora se había transformado en una mezcla de pánico y desesperación. Las palabras del testamento de mi abuela resonaron en el aire, cada frase un golpe certero para ellos, una liberación para mí. No solo les negaba la herencia que tanto codiciaban, sino que detallaba cómo cada peso iría a fundaciones benéficas que yo misma elegiría, con la condición expresa de que mi nombre fuera inmortalizado en cada donación. Vi cómo sus rostros palidecían, la farsa de su amor paternal desmoronándose ante mis ojos. Mi padre intentó balbucear una disculpa, mi madre, con lágrimas de cocodrilo, trató de abrazarme, pero ya era tarde. El rencor que había carcomido mi alma durante años se disipó.
reemplazado por una calma extraña, una sensación de justicia cumplida. No era la venganza lo que buscaba, sino la verdad, el reconocimiento de que sus acciones tenían consecuencias. Al salir de la notaría, el sol de la Ciudad de México nunca me había parecido tan brillante. La herencia material era insignificante comparada con la paz que finalmente sentía. Mis padres habían destruido mi habitación, sí, pero con ello, sin saberlo, habían pavimentado el camino para que yo construyera una vida completamente nueva, libre de sus sombras. La abuela, desde algún lugar, sonreía. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, también.